Buenos días, hermanos. Gracias, María José. Espero no defraudar las palabras y la oración de María José y sea un día de bendición para todos vosotros. Para los que escogéis el título, hoy voy a ponerlo con una palabra muy breve. Voy a hablar sobre Apocalipsis. El título va a ser Sé vigilante, estar despierto. En mis notas tengo que es el número 11 del tema, que bajo el título genérico de No viváis, no tengáis miedo, he tratado de exponer durante los últimos meses que he tenido ocasión de venir aquí. No voy a predicar sobre Efesios, sí hago una lectura que conecto sobre el tema, siempre previa. Voy a predicar sobre Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje de la iglesia Sardis. Cuando hablamos de la palabra Apocalipsis, en términos generales, la gente piensa en algo terrorífico, en guerras, destrucción, en muerte. Esta noche mismo he leído la capacidad nuclear que hay en el mundo entre los diferentes países. Tenemos armas atómicas para acabar más de un centenar de veces con todo lo que conocemos. De hecho, hay tambores de guerra actualmente. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Sin embargo, Apocalipsis, ¿es un mensaje para temer o un mensaje para confiar? Un hermano al que invitamos y no pudo asistir por enfermedad a unas conferencias nacionales, cuando enfoca el tema de Apocalipsis, dice estas palabras: Apocalipsis es un anuncio de confianza a los creyentes. ¿Cómo recibieron los creyentes del primer siglo este texto del hermano Juan, inspirado por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo recibieron? Y él dice: el miedo es una cosa que nos atenaza, nos paraliza. De hecho, nos lleva a tener tanto miedo que los suicidios se han incrementado en esta época de temor y miedo por varias veces en el mundo entero. La gente no soporta la vida, el miedo a la vida, y se va de la vida a través del suicidio. Cuando tenemos miedo o incertidumbre acerca de lo que va a ser nuestra vida, y os digo una cosa, tenedlo en cuenta, a mí me gusta hablar sobre ideas, sobre pensamientos. La Biblia nos habla de un pasado para que firmemos nuestro futuro. La Biblia nos inspira para vivir en confianza el futuro y el presente. ¿Lo entendéis? Amén. Así lo entendieron los cristianos, incluso de este libro que se supone el más terrible para el ser humano. Perdemos el sueño por la noche, por el miedo. No sabemos cómo vamos a afrontar la realidad que tenemos por delante. Es importante seguir diciendo, Apocalipsis es el mensaje que Dios nos da, la carta que recibimos de Dios por Cristo Jesús. Para nosotros hoy es una palabra de confianza. Veréis que esta palabra de confianza, hermanos, es absolutamente imprescindible para vivir en todos los aspectos de la vida. Confiamos en que la mortadela que compramos no esté envenenada, confiamos en que el vehículo que subimos nos lleve con bien hasta aquí. Nos confiamos constantemente. Sin confianza es imposible la vida. Apocalipsis ha sido usada para comunicar terror, temor, miedo. Durante siglos ha sido un libro al cual los cristianos no se atrevían ni a acercarse. Qué triste. Cuando el gran mensaje que nos extrae aquí la palabra de Dios es: no temáis. Eso que Jesús nos decía una y otra vez cuando estuvo entre nosotros en este mundo: no temáis, manada pequeña.
estáis en mis manos. Por lo tanto, mi ruego al Señor es que Él despeje y quite de nosotros todo temor e inseguridad, a causa de tantas circunstancias, la condición en la que nos encontramos, nuestra situación personal, que muchas veces nos deja atemorizados. El mensaje de este libro es bien sencillo. Es terrible que tantas veces se haya hecho tan complicado, tan difícil realmente de poder entender y de poder encontrar luz en él. Concluye, cuando el mensaje es bien claro: Cristo Jesús vive. No hay otro anuncio, no hay otra palabra de Dios que la que nos trae la persona de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús como Rey, como Señor, como soberano por toda la eternidad. Amén. Amén. Bien, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, 7 cartas a 7 iglesias de la actual Turquía. Iglesias a las que los discípulos de Jesús llevaron el Evangelio. Iglesias a las que el Señor hace un examen. ¿Qué es un examen? Un examen, entendemos, es una prueba escrita o oral que se realiza para demostrar la suficiencia en una materia o la actitud para llevar a cabo una actividad o un cargo. En días pasados, un miembro que no está aquí delante me dijo: he suspendido el examen. ¿El examen para qué? El examen para superarme en mi cargo, en ese caso policía local. ¿En dónde has suspendido el examen? No en el teórico, no en pruebas físicas, sino en la entrevista. En la entrevista ven tu capacidad psicológica. Llevas una pistola, tratas con gente, no un cualquiera está apto para ese cargo. Días después coincido, pregunto a una señora: ¿qué tal? Pues mi hijo ha suspendido para Guardia Civil. Y eso en la entrevista, una vez más en la entrevista. Porque en la entrevista hay muchas preguntas capciosas. ¿Qué pasaría si usted como Guardia Civil para un vehículo, resulta que su padre le hace el test de alcoholemia y da positivo? ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Aplicar la ley, ¿no? Para eso tenemos la ley. Es mi padre. Suspendida. Mi padre no bebe, señor. No se da esa situación. Suspendido. ¿Veis cómo a veces ser apto para un puesto, para un cargo, hay que saber más que el sentido común? A veces yo digo que la palabra nos advierte de las trampas de la vida. Cuando los que se examinan para el teórico saben que hay muchas preguntas que son medias verdades, no verdades definitivas, y suspendemos porque hay cosas respuestas que son ciertas, pero no del todo. ¿No es así? Mi hermano José Manuel suspendió con 5 veces. Y eso que está bien preparado. Intelectualmente es un hombre muy preparado. Pero no ve las trampas de la vida. Porque hay gente que es tan buena que no ve el mal. No ve la capciosidad de la vida. En mi familia, yo creo que todos no hemos visto, no sabemos distinguir el mal. Quizás porque tuvimos unos padres muy buenos. Quizás porque la vida no nos preparó. Pero es cierto que la palabra de Dios nos enseña a discernir. Cuando dice, Dios da el don de discernir espíritus, para saber con qué intención tiene el otro. ¿Qué intención? Porque hay medias verdades, verdades incompletas, y las medias verdades son mentiras. Pero vamos allá. Examen. Dios examina a 7 iglesias situadas en el primer siglo de nuestra época. Juan, como ser humano, está preocupado. Señor, ¿cuántos años llevo de testimonio y trabajando entre las iglesias a las que igual tú me has nombrado? ¿Qué va a pasar? Tengo casi 100 años. Estoy aquí. ¿Qué va a ser de tu iglesia? Y Dios le va a decir cosas a Juan para que Juan esté tranquilo. Los discípulos habían recibido una autoridad de parte del Señor antes de que el Señor dejara la tierra. Mateo 28 dice:
Toda poder, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, id a 10 discípulos a todas las naciones. Cosa muy a tener en cuenta, hermano. Cuando nosotros estamos persuadiendo a alguien que se haga seguidor de Cristo, no le estamos encomendando que pertenezca al grupo de los fracasados, sino al grupo de los victoriosos. Porque todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No te compliques la vida perteneciendo a ese grupo minoritario, que es el grupo de los fracasados. Solo se echan cargas cuando se puede vivir despreocupado. Mira tú uno y otro. Sin embargo, Jesús persuade a todos de que pertenecerle a la iglesia de Dios es pertenecer a la iglesia de los que van a vencer por la eternidad. Es lógico. Aunque, como diría Jesús, por algún tiempo tengáis que padecer. Ejemplo os he dado. Fijaros lo que han hecho conmigo. No os incomodéis. No os digáis qué pasa conmigo cuando tengáis que sufrir por causa del Evangelio. Bienaventurados seáis cuando sufráis por la justicia, porque de vosotros es el reino de los cielos. Haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden toda mi enseñanza. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. ¿Cuándo serán los finales de los tiempos? No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Solo Dios sabe. Haced discípulos a todas las naciones es el encargo de Jesús a sus discípulos. Es la actividad propia de la Iglesia. ¿Estamos preparados nosotros para llevar a cabo esta labor? Hazte un autoexamen. Fijaros que esto, de alguna manera, también es un autoexamen. Cuando Pablo nos dice que revisemos cómo es nuestra situación y nuestra relación con respecto a Jesús, ¿o no? E incluso conforme a los demás. Y si nuestra conducta con los demás no está adecuada a la enseñanza del Evangelio, ¿qué dice? Que nos pongamos en paz, porque el Señor nos ha llevado a vivir en paz. Es una de las características del reino de Dios, vivir en paz. La mayoría de aquella iglesia, imaginémonos años 90 o 100, empiezan a predicar sobre los años 40, se extiende, que era la segunda, la tercera generación que llegaba al Evangelio. ¿Es lo mismo la primera generación que la segunda o la tercera? ¿Es lo mismo pasar del paganismo a la fe que pasar desde niño que has vivido en un mundo ya cristiano, evangélico, y convertirte? ¿Es lo mismo? Yo creo que no. Los cambios son más profundos cuando hay cambios de conducta más profundas. Si tú has nacido en una casa donde el amor, la fe, la confianza en Dios es el pan nuestro de cada día, tú no has cambiado. Tú no tienes grandes cambios. No vienes del mundo de adorar a los ídolos. No vienes del mundo del alcoholismo, del paganismo, de la droga. No vienes del mundo de la violencia. Vienes del mundo normal, habitual, bueno. Entonces la gente no ha entendido muy bien los cambios profundos que sí ocurren en conversiones más genuinas. Una de las veces que estaba en el ejército, un capitán me pregunta: ¿usted qué piensa de que? Y yo digo, la Biblia dice. ¿Y usted qué piensa de que la Biblia dice? ¿Y usted qué piensa de que la Biblia dice? El capitán se cuadró y me dijo: ¿y usted tiene algo que decir, señor? Ya estoy cansado de tanto que me recuerda lo que la Biblia dice. Yo también leo la Biblia. ¿Pero usted qué dice? ¿Qué me estaba diciendo? A mí me chocó. Yo al fin y al cabo era un cabo primero, él era un capitán. Ya sabéis que los galones mandan. Aquel hombre era muy preparado, muy educado. Lo que me chocó a mí es para decirme:
el hombre me estaba diciendo, ¿y usted la Biblia a través de su vida qué dice? Lo que estaba diciendo es que, ¿cuál es su testimonio? Para lo que la Biblia dice ya lo sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia a través de lo que yo pienso, de lo que yo hago? Esto es lo que quería decirme. Y me chocó y me di cuenta. Muchos de nosotros llevamos lo que la Biblia dice. En muchos hogares hay gente que dice lo que la Biblia dice, pero no vive lo que la Biblia dice. Y este es el problema que tenemos todos, no por falta de sinceridad, porque yo creía que era lo mejor. Yo siempre pensaba que no era la autoridad lo que yo dijera, sino lo que la Biblia dice. Pero para el mundo, lo que convence, lo que persuade, es la Biblia como elemento transformador. Si la Biblia cambia mi vida, si la Biblia es un soporte, si la Biblia en un mundo de miedo, yo tengo confianza porque estoy en las manos de Cristo. Y yo lo traslado. Yo vivo en un mundo. El mundo de los cristianos no es un mundo aislado. Padecemos las mismas razones. Si hay un terremoto, el terremoto nos afecta. Si hay un incendio, nos afecta. A veces nos afecta más porque tenemos unos problemas añadidos por nuestra causa de confesar a Cristo. Lo primero que la Biblia nos dice es que Cristo es el que hace el examen. Muchas veces os lo he dicho. Unos nos juzgamos a otros y nos juzgamos con una falta de amor y una severidad que Cristo no lo tiene. Cristo es el que nos hace el examen. Recordad, hermanos, id a vuestros años de la niñez, al colegio, a aquellos profesores. ¿Los recordáis a todos con cariño? Yo cuando estaba escribiendo esto me vino a la mente a uno que le llamábamos el garbancito, porque se subía el pantalón hasta el pecho. Aquel hombre del que nos reíamos era bueno. Un compañero mío llamado Corral dijo un día, te estoy hablando de cuando yo tenía 7 años, una casa: profesor, dime, yo no quiero que me llamen Corral. ¿Por qué? Porque se ríen de mí, gallina, aprovechando gallina. Yo, aprovechando la ocasión, dije, y yo no quiero que me llamen Lázaro. 7 años, 8 a lo sumo. ¿Por qué? Porque cuando decían Lázaro, me decían todos, levántate y anda, ¿no? Recuerdo otro profesor que nos hizo un año delicioso. Nos hizo aprender música. Recuerdo con esa edad el cariño con los que daba las clases. No sentía un profesor que te fuera a castigar o a dañar. Recuerdo al director de la escuela, que parecía un carcelero. Teníamos pánico cada vez que le veíamos. Recuerdo otro profesor que hacía preguntas y si tú no la acertabas, ponías tus dedos así con una regla, te golpeaba. Aún recuerdo haberme orinado en una ocasión. ¿Fallé a la pregunta? No lo recuerdo. Tenía unas ganas y cuando me dio aquí se liberó aquello. ¿Le recuerdo con cariño? No amaba a los niños. Amamos al profesor que nos examina para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a aprender. Así es Cristo con nosotros. Cristo está presente. La gente habla de la ausencia de Dios. Y tú le dices a la gente, mira esto. Hay cosas que tú no ves, que tú no distingues, que ves borrosamente. Te tienes que poner unas gafas para ver. A Dios no se le puede ver si no acudes y te pones las gafas de la fe. Es imposible. A Dios no le encuentras si no le buscas, porque Dios no se te impone. Dios se propone en tu vida. Cristo está presente. Pero Dios no lo noto. No lo notas porque no lo buscas. Dios está ausente y podemos hablar infinitamente.
Y nosotros los creyentes decimos, Señor, tú eres nuestro líder. Tú sabes que cuando tú dejes ser líder y lo sea yo, no va a ser lo mismo. Y Jesús dice a los suyos, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os voy a enviar al Espíritu. Y estará en vosotros. Y pediréis al Padre. Y el Padre os dará cosas increíbles. Y os ayudará a superar los exámenes de la vida. Pablo escribe a Filipenses, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Nos comportamos igual cuando está papá y mamá delante, Carlitos, o cuando no están, nos comportamos igual, de bien, ¿sí? Eso serás tú, yo no. El profesor se va de clase y le dice, Carlitos, cuida la clase, que me voy, porque confía en ti. Y tú sabes que la clase se arma un revolú, ¿eh? ¿Por qué? Porque los niños no entienden. Que haya que estar callado, con lo divertido que se está. Dice la palabra de Dios porque nos conoce. Si yo estoy presente y obedecéis a Dios, vuestro compromiso con Dios, vuestro compromiso no es porque yo esté delante, sino porque el Espíritu Santo está delante. Hay cosas que no entendemos, Carlitos, ¿eh? Los adultos nos pasa lo mismo. Compramos un vehículo, nos han dado un permiso de conducir. El vehículo pone de 0 a 240 por hora. Y tú dices, papá, ¿para qué has comprado un coche que va aquí 240 si no puedes pasar de 120? Díselo tú, papá. Papá, ¿para qué lo has comprado? Y tú le dices, si no lo vas a poder. Y tú dices, espera, que cuando vayamos a Alemania ya verás lo que pasa. Va a ir tu papá con el Mercedes, lo va a poner a 240 y no le va a pasar nada. Es más, si se le ocurre ir a 180, le van a mandar luces de detrás diciéndole, tortuga, apártate. Así me ha pasado a mí. Y tú dices, pero vamos a ver, papá, ¿y por qué en España no podemos ir a 240 como se va en Alemania? Si es la misma carretera. Es más, tenemos mejores carreteras aquí. Y tú dices, por la ley. Porque aquí la ley lo prohíbe. De la razón que sea. Hay cosas que los adultos tampoco entendemos. Y nos limitan. Porque todos quisiéramos ir a lo que da el coche. Porque cuando éramos niños, pregúntale a Rafa, y teníamos un coche, los coches llegaban a una cuesta y apenas podían. Hoy los coches son muy potentes. Hay una ley, hay un límite que no entendemos y hay muchas cosas. Todo esto está para deciros. La ley que tenemos que obedecer, que nos propone el Señor, son leyes eternas, con validez eterna. A Jesús mismo le dijeron, la ley te limita a hacer cosas. Y Jesús le dice, vosotros, cuando un burro en un sábado se os cae en un hoyo, ¿qué hacéis? ¿Lo sacáis o lo dejáis? ¿Qué hacían? Lo sacaban. La ley lo prohíbe. Y vosotros me vais a impedir a mí que yo saque a un ser humano de un problema en un sábado. Es curioso, pero la vida que vivimos hoy vale más el CO2 que la vida de un ser humano. Hoy vale más la tierra que el ser amado de Jesús. Es curioso. Jesús dice, yo estoy presente. Por eso, al principio de todas las cartas, dice, yo conozco, yo sé, estoy presente. El gran problema que tendemos a entender es que pensemos que Cristo está ausente de nuestra vida, de la vida de la iglesia, de tu vida. Tú estás aquí en la congregación, sientes el calor. No voy a decir nada, es increíble. Yo estaba ahí, o estaba orando. Y de estar ahí a estar aquí, he sentido el calor del Espíritu. Es increíble. Estaba ahí, no podía. Estaba aquí, sentía el poder de Dios.
¿Por qué? Porque en la congregación nos calentamos unos a otros. Porque cuando oramos creamos una atmósfera a nuestro alrededor. Una atmósfera que afecta a nuestro cerebro, nuestro alma, nuestro ser. Por eso lo importante que es que oremos unos por otros. Porque cuando oramos unos por otros, la oscuridad, el dolor, el poder de Satanás no puede intervenir. Es el poder de Dios. Cristo, ¿cómo es como maestro? ¿Cómo es como examinador? Dios está esperando a que fallemos para darnos, dice la gente en sentido común. Yo nunca he visto a mi mamá ni a papá llegándole con una mala noticia para pegarme. Porque Dios al que ama corrige. Dios, la palabra podemos ponerle castiga, vale. Pero no es así. Eso es una idea humana. Dios al que ama le hace sentir el error, el fracaso, el pecado para ayudarle. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a superarnos. Porque Él quiere nuestra aprobación, no quiere nuestro suspenso. ¿Qué nota nos otorga Dios? Suficiente. No he hecho la introducción todavía. Pues estoy hablando desde el corazón. Y estoy hablando desde la persuasión que la palabra de Dios nos dice. Os voy a dar algunos rasgos de Sardis. Sabéis que las cartas son dirigidas a iglesias de ciudades importantes. Quizás una de las más importantes era Sardis. ¿Por qué? Porque Sardis tuvo un pasado esplendoroso, pero ahora tenía un presente ruinoso. Sardis era una ciudad venida a menos, lo que llamamos una ciudad en decadencia. 600 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, Sardis había sido una de las mayores ciudades del mundo. Reinaba el rey de Lidia sobre un esplendoroso reino oriental lleno de lujos por todas partes. Era una ciudad con cultura oriental, enemiga de la cultura griega occidental. Estaba situada sobre una cordillera alta, rocosa, hacia unos 500 metros de altura, y su posición la hacía casi inexpugnable frente a los enemigos. A través de la historia, las ciudades se han situado cerca de ríos de agua, o bien han estado fortificadas por esta situación estratégica geográfica, o bien porque se amurallaban. Porque siempre ha habido guerras, no solo ahora, siempre ha habido guerras. La riqueza del Sardis era legendaria. Por en medio del pueblo, en la muralla, bajo la cordillera, estaba el río Pactolo. ¿Qué tenía el río Pactolo? Pues que sus aguas llevaban mucho oro. Mucho oro. De allí lo extraían. El más famoso de sus reyes fue Creso. Cuando una persona hoy en el siglo XX se le dice ¿estás Creso? ¿No lo han dicho? ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Estás Creso? A mí me lo han dicho. Significa que tienes muchas riquezas. De tal forma que bajo su reinado esta ciudad alcanzó su punto más alto y desde allí se precipitó al desastre. Solón era uno de los sabios de Grecia, lo conocemos por la historia. Dicen que Solón estuvo visitando los alrededores de Sardis. Creso, al enterarse, quiso que este hombre sabio viniera a conocerle. Llega Solón, Creso le enseña el lujo, jardines como los de Babilonia, palacios, etcétera, etcétera, y le muestra aquello. Parecía que nada iba a acabar con este esplendor, pero Solón se vio que la gente vivía moralmente descuidada
y que la degeneración se estaba sembrando. Le pregunta, Solón, ¿tú quién crees que es el hombre más feliz de la tierra? Solón sabio le dice, a ver, déjame ver. Conozco a un hombre en Atenas que ha educado con exquisitez a sus hijos. Sus hijos han prosperado. Y él, una vez que los hijos habían prosperado, se entregó a las milicias y murió en combate defendiendo la ciudad. ¡Ah! Vale. Pero ¿no conoces a alguien más? Queriendo que se refiriera a él. Ah, sí. Conozco a un hombre que igualmente hizo esto. Educó a su familia, se dedicó a la familia tiene un buen nombre en la ciudad, son queridos, son amados, y él cuando vio que la familia ya lo necesitaba, también se anotó a las milicias y murió. Bueno, pero ¿y yo? ¿Tú no ves todo lo que tengo? ¿No ves esta ciudad? Solón le responde, no llames feliz a nadie hasta que esté muerto, hasta el final de sus días. ¿Por qué? Porque la vida nos trae muchos avatares. Yo he conocido a personas que me han dicho, yo he sido rico y pobre varias veces. A veces lo que conseguimos en cuanto a las riquezas materiales las podemos perder. El otro día veía una noticia de un señor que en criptomonedas había pedido un préstamo de $10.000 y había ganado 2 millones. ¡Está rico! El señor, esos 2 millones que había ganado, los perdió en la semana siguiente. No supo. La riqueza, igual que se viene, se va. La palabra de Dios nos dice, no os hagáis ricos aquí en la tierra, donde la riqueza, igual que se viene, se va. La historia nos va a demostrar que Creso tuvo que aprender la lección. El rey Ciro, que lo conocemos porque la Biblia habla del rey de Persia, entabla una guerra, viene hacia Occidente. Creso establece una guerra con él. Va a suponer el final de esta ciudad, de la grandeza de la ciudad. Le advierten a Creso, pero él desoyó la advertencia, no entres en conflicto con Ciro. Va a buscar al consejo del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, las pitonisas que estaban allí, sacudían la gente a decir, ¿qué va a ocurrirme en esta situación? No es ahora solamente los horóscopos, viene de lejos. Y le dice, si cruzas el río Alis es el río principal que atraviesa Turquía, destruirás un gran imperio. Creso lo tomó como una promesa de que aniquilaría a Ciro y los persas. No se le pasó por la mente que era una profecía de que la guerra en que se había metido sería el final de su poder. Cruza el río Alis, se enzarza la batalla y Creso es derrotado. En la derrota en la batalla él no se preocupa lo más mínimo. Pensaba que lo único que tenía que hacer era retirarse de la ciudad, porque la ciudad era inexpugnable. Recuperarse y luchar otra vez. Ciro asedia la ciudad durante 14 días. Aburrido, dice, $200.000 al que encuentre una forma de acceder a la ciudad. Un soldado se da cuenta durante la noche que un soldado del interior baja por un escudo que se le ha caído. Dice, pues tiene que haber algún lugar por donde baja de forma escondida. El soldado y Ciro esa noche suben por el mismo lugar donde había bajado el soldado. ¿Y qué se encuentra? A la ciudad dormida. No había vigilantes. Estaban dormidos, bajo la falsa seguridad de que vivían en un mundo inexpugnable. Nada podía acabar. Podéis pensar que eso acabó con la riqueza de la ciudad. Aquellos hombres aquella ciudad no volvió a levantar cabeza. Los de Sardis se consideraban demasiado salvos para tener que vivir en guardia. Desapareció de la historia bajo el dominio persa durante 2 siglos. Más tarde, el macedonio Alejandro Magno, ya de cultura griega,
va a hacer que la historia se repita. Alejandro Magno muere, aquel territorio cae en manos de Antíoco. Antíoco se hace con el mando de la región que estaba en Sardis, establece la guerra con un tal Aqueo. Aqueo se refugia en Sardis y ocurre lo mismo que muchos años atrás había ocurrido. Vuelta a su mujer, pilla la ciudad bajo guardia. En este caso va a ser un soldado llamado Lagoras el que, lo mismo que en la época del soldado de Ciro, se dio cuenta. Por la noche, con un grupo de valientes, escaló los escarpados riscos, y los de Sardis, que no habían aprendido la lección de la historia, ¿cómo estaban? Dormidos. No había nada de guardias y Sardis cayó otra vez por no estar vigilante. Una ciudad con una historia real podría entender lo que quería decir Cristo cuando dijo: velad, estad despiertos. Posteriormente llegarían los romanos. Sardis seguiría siendo una ciudad rica, ahora el centro de la industria de la lana y el arte del teñirla. Y ya en el año 17 después de Cristo, un terremoto destruiría la ciudad. Cuando Juan escribe esta carta, Sardis era una ciudad rica, pero venida a menos. La ciudad no era más que un monumento antiguo en la cima de la colina. Era una ciudad sin vida y sin espíritu. Sus habitantes eran débiles. Los descendientes de los que perdieron la ciudad en 2 ocasiones, porque eran demasiado perezosos para estar en guardia. En esta atmósfera deprimente, también la iglesia primitiva había perdido su vitalidad y era un cuerpo más que una iglesia viva. Acabo aquí, porque el tiempo ya ha acabado. Continuaremos en la próxima ocasión con las ocasiones que nos va a proporcionar esta carta de Apocalipsis. Hermanos, si Dios viniera y te hiciera un examen ahora de tu vida, ¿cómo estás en cuanto a tu relación con Él? En cuanto a la relación con el mandato de Jesús, id y haced discípulos. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Estás despierto? ¿Estás vigilante? ¿Estás alerta? ¿Tienes confianza en el Señor? ¿Sientes el poder del Señor en tu vida? La iglesia es única aquí en la tierra. Cuando tú dijiste sí al Señor, el Señor te anotó tu nombre en los cielos. Ya no eres ecuatoriano, ya no eres español, venezolano, boliviano, dominicano. Eres hijo de la eternidad. Eres hijo de Dios. Llevas un pasaporte. Dice, tú dirás, ¿para qué me sirve? Te sirve para mucho. Tienes las puertas del cielo abiertas. Y aquí en la tierra, si tú actúas con amor, tienes las puertas abiertas de cualquier sitio. Porque el mundo o se salva por amor o se condena por la falta de amor. Ahora vamos a celebrar el amor de Cristo hacia nosotros. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que solo el amor salva a la humanidad y nos aleja del temor. Que Dios bendiga este día y vuestra vida en Cristo. Vamos a dar gracias al Señor.